Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias al Señor por regalarnos un día más de vida, a pesar de el frío aquí, lo blanquito que amanece. Agradecemos al Señor igual. Hay que agradecer al Señor en todo tiempo. Quiero que oremos para comenzar este culto al Señor, que todo lo que hagamos en este día pueda ser agradable ante Él primeramente, y que pueda ser también de bendición para cada uno de nosotros. Y le voy a pedir a mi hermana Jenny si por favor nos puede dirigir en esta primera oración. Padre bondadoso, grande Señor, delante de ti venimos, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de darnos la vida, de darnos la salud, Señor, de hacernos desarrollarnos en familia, acompañarnos con nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, esposas, madres. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, nos has brindado tantas clases de bendiciones, especialmente las que tenemos en Cristo Jesús. Queremos, Señor, en esta hora abrir nuestro corazón, con toda sinceridad traerte nuestra adoración, nuestras acciones de gracias a ti, porque tú eres digno de alabanza, de honor, de gloria. Y queremos, Señor, también, hemos traído también nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, guíanos en todo lo que hemos de hacer, que esta liturgia, que este culto, Señor, que vamos a ofrecer a ti, Señor, tú lo recibas de una forma agradable, que alegremos tu corazón, Señor, al traer los nuestros en sinceridad delante de ti, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos una en un solo pensamiento y que tú, Señor, nos edifiques en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. Le pido que sigan así de pie como están y vamos a cantar juntos el himno número 44. En estas letras maravillosas que han escrito otras personas, pero que nos permiten también expresar al Señor lo que hay en nuestro corazón
Dice aquí en la estrofa 3, reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Sin duda esto nos deja la vara tremendamente alta. Por más que hagamos, jamás vamos a pagar lo que el Señor hizo un día por nosotros. Pero que esto también nos anime, nos ayude a reflexionar. A veces nos quejamos por cosas pequeñas. El Señor sufrió algo mucho más grande. Que podamos vivir el día a día agradecidos del Señor por este sacrificio, porque gracias a eso estamos aquí. De lo contrario, con nuestras obras no llegamos a ninguna parte. Esa es la realidad. Le damos la bienvenida a cada uno. Esperé un poquito más para darles la bienvenida porque siempre se van sumando un poco más. Nos alegramos de ver una vez más a nuestro hermano Alfonso, que el Señor le bendiga. Nos alegramos de ver a Elías también de vuelta. Gracias al Señor porque lo ayudó, lo cuidó en todo momento. Nuestro hermano Daniel también, nuestra hermana Carmen, el Señor también les bendiga. Así a cada uno de ustedes, el hecho de que vengan todos los domingos no quiere decir que no sean bienvenidos, pero también nos alegramos de ver a nuestros hermanos. Mi suegra también nos acompaña en este día, así que igual es un gozo para nosotros como familia que ella nos pueda acompañar. Nos cuesta bastante llegar hasta allá, así que ella tomó su vehículo y nos vino a ver, así que agradecemos al Señor por eso. Y también agradecer de ver al pastor Luis, nuestra hermana Zenadia. Sin duda ellos saben también que este tiempo hemos estado orando por ellos. No hemos dejado de orar por ustedes. Y también como es nuestro presidente de distrito, también es como una doble función aquí. Pastor, si quiere alguna oportunidad, algunas palabras para la iglesia. Queridos hermanos, en esta mañana hay mucho gozo en mi corazón por estar con ustedes. Desde temprano le pedí al Señor que guardara mis lágrimas en esta mañana, que hubiera solamente gozo y gratitud en mi corazón por todas las oraciones, por todo el apoyo que hemos recibido de nuestra amada iglesia y de nuestra iglesia y nuestros hermanos en general. Han pasado más o menos 5 años de este nuevo caminar y uno en un principio con la niebla, la oscuridad del sufrimiento, no ve nada más que el sufrir, el llorar. Pero a medida que la niebla se va despejando, uno va aprendiendo cómo el Señor la ha ido guiando en la oscuridad, cómo la mano del Señor ha estado siempre con nosotros. De alguna u otra forma, el Señor nos ha mostrado que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado. Aunque no entendamos lo que ocurrió, ni comprendamos lo que pasó, pero el Señor es soberano y es tanto lo que he aprendido, pero quiero resumir solamente 2 cosas. Y tanto lo que aprenderé aún, porque sé que el sufrimiento no será quitado. Como dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo, que pidió al Señor que le quitara el aguijón. El Señor no se lo quitó, pero le dijo, bástate mi gracia. Sabemos que este sufrimiento lo llevaremos de por vida, pero el Señor nos dará la gracia suficiente día a día. Una de las cosas que quiero destacar es esa gracia. Como el maná que Dios proveyó, ¿cierto?, a su pueblo en el desierto, nunca faltó el maná de cada día. También lo hemos recibido, sin preocuparnos del día de mañana. Yo en un principio decía, cuando recién ocurrió esto, ¿cómo voy a vivir mañana? ¿Cómo voy a pasar el otro año? Pero el Señor me ha enseñado que es día a día, como el maná, día a día. Muchas gracias, queridos hermanos. El Señor les bendiga también. Gracias por ese tiempo que se han tomado para orar por nosotros y a favor de nosotros. Estimados hermanos, estimada iglesia, bueno, estamos en esta mañana, como bien decía mi esposa,
con la intención de agradecer a cada uno de ustedes por su cariño, su apoyo, agradecer por sus oraciones, por sustentarnos, por sostenernos en la oración. Muchas gracias por acordarse en su día a día por cada uno de nosotros, por Esteban que no está aquí, pero también él recibe de su bondad de ustedes. Gracias, estimada familia, porque esos son. Más que, ¿no es cierto?, somos la familia extendida de Dios, y esa es nuestra intención de estar en esta mañana para agradecerle. Gracias, Pastor Nicolás, gracias, hermana Karina, por acompañarnos, darnos esos días y estar junto a nosotros, con cada uno de ustedes igual. Le agradecemos profundamente el respeto que han tenido. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la intención de llamarnos, pero no lo han hecho, y le damos gracias porque había días en que yo no iba a contestar ninguna llamada. No tenía el ánimo de hacerlo, ni tenía las palabras para responder. Todavía no tengo la respuesta de algunas cosas y quizás nunca las voy a tener, pero aquí estamos para seguir con fidelidad al Señor. Amén. Sé que siempre nos han tenido cariño y aprecio, pero ha sido su mejor manera de demostrarlo en estos momentos difíciles de nuestra vida. Así que muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Un tremendo, sin duda, un tremendo testimonio. Agradecemos al Señor y también al pastor Luis con su esposa por tener la valentía, la verdad, de venir hasta acá y compartir este testimonio de fortaleza del Señor. Siquiera uno que es madre, algunos son padres, uno puede imaginar solamente, vivirlo es algo muy diferente. Bueno, como iglesia continuamos animando, como muy bien decía el pastor, si no hemos estado ahí llamando o estando incluso porque se nos han ocurrido algunas cosas y después uno dice no, está bien, hay que esperar, justamente no es porque estemos ausentes, sino que también hemos respetado sus espacios, sus tiempos, el silencio, que es muy necesario en momentos difíciles. Y por otra parte, yo creo que no debe sentirse deudor, porque como bien dijo usted, somos familia. Y en Cristo, y la familia eso es lo que hace, apoya, anima, fortalece, está, acompaña y respeta también. Entonces no tiene ninguna deuda, realmente no, y sabemos también que en esta iglesia ustedes sembraron por muchos años, así que no se sientan en deuda para nada. Es feo decirlo como un deber, pero es con cariño, con amor que también la iglesia lo hace. Así que el Señor les bendiga, les siga animando cada día, como decían ustedes, un día a la vez. Son nuestros ruegos también hacia ustedes, hacia Esteban también, que seguimos orando también por él. Quiero invitarles, hermanos, voy a dar lectura a el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 6 leeré. Y dice así: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio,
y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. El Señor en esta mañana también nos anime, que podamos mirar siempre hacia adelante, hacia nuestra meta, teniendo también esta nube de testigos, que son las personas también que estuvieron antes que nosotros, que tuvieron los mismos profetas, pasaron tantas cosas, y miremos hacia adelante, cada día el Señor, fijando la mirada en Jesús, porque Él ya pagó por nuestros pecados, así que es una palabra también de ánimo y también a recibir lo que el Señor cada día nos dice a través de su palabra. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie y cantemos juntos el himno 121. grande es Cristo. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, Él es nuestro amigo. Como bien dice este himno, Él nos manda que llevemos todo en oración. Y precisamente quiero que en esta hora oremos. Hay varios hermanos de la congregación que están delicados de salud. Oremos una vez más por ellos. Sé que estamos orando siempre los mismos días miércoles, pero continuemos en oración por ellos. Bueno, tenía aquí anotada a nuestra hermana Raquel, pero gracias al Señor porque también no está hoy día con nosotros.
Así que oremos de igual forma para que el Señor siga fortaleciendo su salud. Por nuestra hermana Valeria también estemos orando, está bien delicada también por su embarazo. Oremos para que el Señor la siga guardando, la siga protegiendo, que pueda salir todo bien. Por nuestro hermano Pedro también sigamos orando. Ha tenido días bastante delicados, a veces con poco apetito, nos decía la hermana. Así que oremos por él para que el Señor también le fortalezca, le anime en esta enfermedad que él está llevando. Ustedes lo conocen como era de activo, de bueno para trabajar, y ha sido un cambio bien grande, así que oremos por él. Por nuestra hermana Mónica, nuestra hermana de Curilelfu, para quienes no la conocen, también hace un tiempo fue operada de su rodilla, tuvo una caída bastante fuerte, así que oremos para que el Señor vaya restaurando también su movilidad y pueda recuperarse bien pronto. Por la hermana Rode también hemos estado orando, y por nuestra hermana Susana, para que el Señor también siga restaurando su salud. Bueno, sabemos que hay una hermana que ustedes no conocen, que es colega de nuestra hermana Lili, nuestra hermana Iris se llama ella, y su papá ha estado bien delicado de salud. Bueno, ella ha pasado una situación bien difícil como persona y se apoyó bastante en sus padres, y en este tiempo ella igual está preocupada porque su papá también está enfermo, así que también oremos por él. Y también les pido que me sigan acompañando en orar por mi tío. El otro día les comentaba en el culto de oración, él es una persona joven aún, y le dijeron que podía tener un mes de vida o un par de meses, porque trabaja en una fábrica y el polvo que suelta ahí en el trabajo le secó literalmente los pulmones. Entonces está muy dañado, ya no hay algo que hacer por él. Y yo les pedía que nos ayudaran a orar, principalmente para que él pueda conocer al Señor. Y también a la vez que el Señor pueda hacer su voluntad, que si Él puede hacer un milagro, sabemos que Él lo puede hacer, pero principalmente por él, su esposa, para que conozcan al Señor. Así que les invito a que podamos orar, hermanos. Tenemos, como les dije, son varios hermanos, así que oremos en un momento en silencio. Y después de orar, le voy a pedir a mi hermana Elena si nos puede levantar de la oración, por favor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos estar reunidos alabando y glorificando. Padre, aquí vamos con un pliego de petición y también de agradecimiento a ti, Señor. Padre, cuán grande es tu amor. Vemos, Señor, cómo tú has obrado en la familia pastoral de nuestro pastor Luis y su familia. Gracias, Padre, porque tú has puesto paz en sus corazones. A pesar de la tragedia, Señor, tú estás obrando en ellos y continuarás, Señor, haciendo como hasta ahora. Te pedimos que tú, Señor, en cada momento seas con ellos. También guardando de nuestro hermano Esteban en ese lugar donde él está. Que sea, Señor, tú el centro de todo. Gracias por verles también. Gracias, Señor, porque les vemos que están con una fortaleza en ti y una paz que tú has entregado. Gracias, Señor, una vez más. Padre, te damos gracias también en esta hora de ver a mis hermanos acá. Pero también, Señor, vamos con un pliego de peticiones por los hermanos enfermos. En esta hora rogamos por cada uno de ellos que ha nombrado nuestra hermana Karina. Sabemos, Señor, que tenemos muchos hermanos delicados de salud, como es el hermano Hugo, Señor, también, que se está fortaleciendo en este momento con nuestras oraciones. Guárdale a él en ese lugar donde él esté. Ayuda a la familia también para que le dé ese amor que tanto necesita. Padre, oramos también por nuestra hermana Raquel en esta hora. Sabemos que está delicada de salud. Tú conoces su enfermedad. Tú conoces, Señor, qué es lo que en ella está sufriendo. Pero
confiamos, Señor, en que usted va a minorar toda esa dolencia y la va a sanar, Señor, porque usted es un Dios poderoso, Padre, y así por cada uno de los que hemos nombrado acá. Oro en este momento también por el tío de nuestra hermana Karina. Sabemos, Señor, que él no es un hijo tuyo y que le queda poco tiempo, como escuchábamos. Pero tú debes obrar, Señor. Tú debes escuchar nuestras oraciones que estamos haciendo en bien de él, para que él pueda abrir su corazón a ti y reconocerte como tu Salvador, Señor, que es lo más importante que tenemos que pedir ahora. Sabemos, Señor, que la vida tú nos das, Señor, y la quitas, Señor. Ayuda al tío de nuestra hermana Karina, ayuda a su familia, Señor, a que ponga la esperanza en ti, Señor, que tú puedes obrar y puedes sanar esa enfermedad que él tiene. Sabemos que es difícil, Señor, pero si es su tiempo, usted está obrando en él para que él pueda aceptarte a ti como tu Salvador, Señor. Gracias, Señor. Oro por cada uno del resto de mis hermanos. El hermano Pedro, Señor, una vez más. Usted sea fortaleciéndole a él, Señor, en su dolencia, Señor, que él esté tomado en tu mano, que no se suelte, Padre querido. Sabemos que es una enfermedad terrible, Señor. Es desgastadora también para la familia. Pero sabemos que tu mano poderosa está ahí, Señor. Que tú estás obrando en su familia también. Que tú la estás levantando. Haz que ellos puedan también tener esa tranquilidad y esa paz que tú das a tus hijos. Y así, Señor, por cada uno de mis hermanas, nuestra hermana Rodi, tú conoces su problema. Gracias porque tú les das otra oportunidad. Gracias, Señor, porque ella está pudiendo hablar un poco. Gracias, Padre, por eso. Porque ella te ha conocido a ti, pero también pido por su hijo. Oro por Jaime en esta hora, Señor, para que él pueda abrir y sentir tu presencia, escuchar lo que su madre le ruega. Padre, tú eres el único que puede hablar en ese joven y ayúdalo para que le dé una tranquilidad a su madre. Y así, Señor, a cada uno de mis hermanos enfermos. Oramos en esta hora. Oramos también por nuestros hermanos adultos mayores. Sabemos que son muchos los que están, Señor, guardados en sus casitas con el anhelo de estar acá, pero es imposible. Ellos ya te sirvieron, Señor. Solamente nosotros ahora debemos, Señor, orar por ellos, para que, Señor, siempre esté fortalecido por tu Padre, a quien tanto aman, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por todo lo que usted ha hecho en esta mañana. Gracias, Padre querido, por tu amor. Gracias por ver a nuestros hermanos, ver los jóvenes, Señor, que están aquí. Gracias por el hijo de nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Víctor, que ha podido regresar sano y salvo, y también con muchas novedades para su vida. Sabemos, Señor, que los jóvenes esperan ser profesionales hoy en día, y con la ayuda tuya, Señor, todo lo consiguen. Gracias, Padre, porque tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos presentes. Llévese aquí con nosotros hasta el final de esta reunión, de este culto, y que todo lo que aquí se haga sea como perfume agradable a ti, Padre amado. Sabemos que tú eres un Padre bueno, que tú en cada momento estás con nosotros. No nos dejas solos, Señor, en ningún momento. Gracias por tu amor, gracias, Padre, por ser tan bueno como eres con cada uno de nosotros. Guárdanos y cuídanos, Señor, en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gracias, hermana. Les voy a pedir que sigan en pie. Nuestros hermanos del coro se pueden sentar. Les voy a pedir que nos dirijan en unos coros al Señor para que también en esta hora se pueda recibir la ofrenda. Así que le voy a pedir a mi hermana Lili si después puede recibir la ofrenda, por favor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo
Quiero invitarles a que oremos en gratitud al Señor por las ofrendas que se han recibido y también a la vez orar por la palabra del Señor para que el Señor hable a nuestras vidas en este día y pueda darnos también el alimento que necesitamos. Así que le pido a mi hermano Julio si por favor nos puede dirigir en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú has previsto la salvación para nuestras almas. Señor, tú también has podido permitir que entendamos que somos pecadores, Señor. En esta condición nos hemos refugiado en la cruz de Cristo para creer en ti, para ser tus hijos, para que tú nos des el socorro necesario. Señor, te pido también y te agradezco por las ofrendas que hemos recibido, Señor. Prospera a cada uno de aquellos que han dado de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la alegría en su corazón. Te pido también, Señor, que tú bendigas a aquella persona, nuestro pastor, que nos va a dar de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos consuele y nos lleve a toda verdad. Señor, también aprovecho para pedir ante tu trono de tu gracia, Señor, por cada una de las personas que sufren en este momento, Señor. Sabemos que nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal, Señor, demanda de tu ayuda porque hemos sufrido, Señor, con enfermedades, con angustias, Señor. Pero también agradecemos porque sabemos cuál es tu propósito, Señor. Nosotros en nuestra mente humana, Señor, pedimos sanidad para nuestro cuerpo y está bien que así sea, Señor. Cúmplenos, Señor, con nuestras oraciones. Pero también sabemos y permítenos entender que, como dice el apóstol Pablo, para mí, Señor, estar ante tu presencia es ganancia. Cuando estamos delante del Señor, vamos a recibir aquello que nunca hemos podido imaginar que podemos tener. En esa confianza y en ese consuelo, Señor, permite que nosotros tengamos las respuestas a nuestros sufrimientos. Cada una de las cosas que tú, Señor, nos mandas tiene su propósito para que tu gloria, Señor, sea manifiesta, Señor. Permite que nosotros seamos humildes, seamos capaces, Señor, de entender que estamos en tus manos. Seamos, Señor, también a entender que en ti podemos confiar y que tú nos librarás de todos los sufrimientos de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, una vez más por permitir estar reunidos aquí ante tu presencia. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y sobre todo nunca permite que olvidemos, Señor, que nuestra condición de pecador debemos estar cerca tuyo, Señor. Debemos amarte, debemos bendecirte, debemos llevar una vida agradable a tus ojos. Permanecer en Cristo y en su palabra, Señor, es ganancia. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Y voy a leer, el otro día me prestaron un himnario. La verdad es que están bien escasos para conseguirlo, así que lo aproveché y lo eché una ojeada, lo leí y me encontré aquí, hay una parte en la parte de atrás que son como lecturas y me di cuenta que hay una que cantamos como coro, que le hicieron coro y habla justamente de la palabra del Señor. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así que el Señor nos bendiga en esta hora para escuchar la palabra del Señor y también los niños que puedan pasar a las clases y los jóvenes también. Así que el Señor bendiga cada una de las cosas que se van a realizar ahora. Que el Señor nos bendiga. Qué bueno nuevamente estar aquí reunidos en su casa. Como bien se ha dicho, en un día que tal vez climáticamente está un poco helado, el calor de la comunión y de la comunidad puede mucho más, ¿no es cierto? Así es. ¿No es así? El poder vernos, el poder compartir este tiempo juntos es algo que a todos también alegra nuestras vidas, nuestros corazones. Nos vamos desde este lugar también llenitos, expectantes de lo que Dios también hará con nosotros y a través de nosotros.
Saludamos a la iglesia, saludamos a los aquí presentes, a nuestras visitas que nos acompañan también en este día, familia, también por allá familia, hermanos que ya creemos, familia de casa, así es que muy bienvenidos en medio nuestro. También a quienes luego verán este culto les saludamos, nuestros hermanos que por uno u otro motivo también no pueden llegar, ¿no es cierto?, hasta este lugar, ya sea enfermedades, distancia, edad y otros. Gratitud entonces por verles y por poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Señor. Siempre decimos que es un gran privilegio el hecho de exponer las verdades que en ellas están escritas. Es un privilegio y a la vez una gran responsabilidad. Y créanme que también de esa manera la hemos afrontado y con esa reverencia también procuramos enseñarla, entregarla, reflexionarla, estudiar en ella y también con esto edificar la Iglesia de Cristo. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien entrara, abriera la puerta y entrara hasta este lugar y le dijera a la congregación, comenzara a decirle a cada uno de ustedes que el que está al lado o que usted mismo, más cercano aún, es un farsante religioso? ¿Cómo reaccionaría usted si se dijera eso? Veo alguna de sus caritas a través de la mascarilla, ¿no? Más o menos se sentiría, ¿no es cierto? Y más aún, si usted se dedicara a la enseñanza, hipotéticamente, y se dijera que lo que usted ha enseñado es falsa doctrina, que tal vez introdujo ideas extrañas dentro de la congregación, extrabíblicas, antibíblicas, habría diferentes reacciones, ¿o no? Tal vez alguien diría, siempre lo supimos. Yo te lo dije, viejo. Siempre lo supimos. Otros quizás dirían, pero realmente esto es algo comprobable, tal vez deberíamos darle una oportunidad para que se pudiera explayar, exponer sus argumentos. ¿Por qué usamos esta imagen? De seguro usted lo pasaría muy mal intentando contestar a la serie de preguntas o acusaciones que se hacen en su contra. Mínimamente incómodo por el hecho de tener que defenderse a sí mismo. Sería bruto incluso pensar que su hermano con el que ha convivido y amado durante años hubiera creído estas palabras, ¿no es cierto? Esta es solo una imagen sencilla de lo que pasaba en Corinto cuando Pablo escribió su segunda carta. Es por eso que entonces le voy a pedir que busque ahí en su Biblia y continuemos más bien en el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y daremos lectura ahora en la continuación desde el versículo 7 hasta el 18. Si lo encontró entonces, por favor, póngase en pie y acompáñeme en su lectura. Ustedes saben que acostumbro a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, muy parecida a lo que es la Reina Valera 60, pero un poquitito más actualizada, donde dice la palabra de nuestro Señor. Ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción.
no quiero dar la impresión de tener que asustarlos por carta. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quienes eso dicen deben tener en cuenta que, así como somos con palabra y por carta, cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos, cuando estemos entre ustedes. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. También anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Amén. La palabra de nuestro Señor. Oremos un momento. Padre, hemos venido hasta este lugar con gratitud. Señor, hemos entrado, como dice tu palabra, por estas puertas, Señor, con alabanzas, con acción de gracias, reconociendo, Señor, tu fidelidad, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo, Señor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Dios mío, has demostrado, Señor, gracia con nosotros, en sostenernos, en ayudarnos, Señor, en lo diario, y al permitirnos, Señor, continuar, Dios mío, velando y alimentándonos de tu palabra. Queremos, Señor, con esa intención en esta hora acercarnos, Señor, a ella y rogarte, Señor, que sus verdades, que tus verdades, Señor, nos alimenten. Señor, estamos con corazones abiertos, atentos a recibir lo que tú nos entregarás. Señor, eres poderoso para orar a través de tu Espíritu en formas, Señor, que a veces ni nosotros sospechamos. En formas diferentes, Señor, con cada uno de nosotros según cómo somos. Señor, ponemos fe en aquello y esperamos recibir de ti de esa manera en esta hora. Padre, ayúdanos para concentrarnos en lo que tú, Dios mío, nos entregarás y harás en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. La predicación que compartiremos en este día lleva por nombre Señales de un servidor de Cristo. Señales de un servidor de Cristo. Solamente para recordar, un pequeño grupo de apóstoles, decíamos, venía entrando a la iglesia corintia, y por ende también los hermanos de ese lugar se estaban influenciando por las enseñanzas que ellos también le estaban entregando. Recordemos que eran enseñanzas, lo hemos dicho, de muchas formas, diluidas, parcializadas, con motivos tal vez equivocados. Incluso Pablo les decía en otro momento de lucro, los falsos apóstoles. Pero ellos también le estaban acusando a Pablo de varias cosas.
le decían que su presencia cuando estaba entre ellos tal vez era algo débil, ¿se recuerdan? Pero que cuando estaba Pablo lejos se ponía atrevido, osado, bueno, chilenamente también le podríamos decir de otra manera. Que su forma de vivir y de luchar era algo carnal. Que él batallaba de acuerdo entonces a las armas o con la forma que lucha, también decían otras versiones, el mundo. Entonces, en respuesta, Pablo, desde el capítulo 10 hacia adelante, empieza ya a hacer su defensa ya un poco más deliberadamente. La defensa de su ministerio frente a esta oposición en cuanto a, como decíamos, su carácter, su identidad. Y él decía, nosotros luchamos de forma diferente. Nosotros luchamos de forma diferente. Las armas que ocupamos, decía él, en esta lucha son diferentes, ¿se recuerdan? Él decía, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Derriban todo argumento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y él decía que estas armas y esa forma de lucha entonces también llevaban cautivo, preso, todo pensamiento hasta la obediencia para presentárselo a Cristo. Las armas, decía él, de nuestra milicia, poderosas en Dios. Estas mismas armas, claro, era su forma de lucha, pero también servían para los hermanos. También servían para nosotros, ¿no es cierto? Como un consejo de la forma en que nosotros también debemos encarar los altibajos que a diario nos tocan vivir. Es decir, cumplía esta palabra con un doble propósito. Pablo quería mostrar quién era él y por otra parte aconsejar a los hermanos también de cara a la influencia que estaban haciendo entonces estos maestros en aquella iglesia. Y ahora continúan las respuestas a estas acusaciones, donde él va a destacar las credenciales, vamos a decir, o las pruebas de su apostolado, lo que para nosotros incluso será muy útil para entender las señales, como decía, que debe tener un servidor de Cristo. Y quizá usted piensa cuando hablamos de servicio o de servidor a alguien que se encuentra en el liderazgo o a cargo, no sé, de alguna institución dentro de esta congregación. Me gusta verdaderamente pensar en que nosotros servimos a Cristo a través de las vocaciones que Él nos ha entregado. Amén. A través de los oficios, a través del trabajo, a través de los dones, a través de los talentos. La gracia derramada de Dios sobre su iglesia tiene un propósito. Servirle a Cristo. Y ahí entonces se amplía mucho más el abanico de este servicio. Servimos a Dios con lo que Él nos ha entregado. Usted sirve a Dios, veremos más adelante, y lo voy a repetir, desde ya lo digo. Servimos a Dios precisamente en el lugar en donde Él nos ha puesto. Usted está en el lugar adecuado. Sí. Usted está en el trabajo que Dios ha querido. Usted está en el hogar que Dios ha querido. Para servirle, para glorificarle en aquel lugar, para mostrar a Cristo, para encarnar su evangelio. Servimos a Dios con lo que Él nos ha dado. Por eso entonces se nos hace necesario distinguir estas señales que debemos también poseer. Ahora nos incluimos. Y los versículos 7 al 18 nos guiarán entonces para su reconocimiento. La primera es que este servidor tiene seguridad de pertenecer a Cristo. Es en Cristo que encuentra su fundamento para servir. Mira el versículo 7 hacia adelante. Ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas,
Pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad. Fíjese en esta palabra, la jactancia, la alabanza. Pablo la va a repetir adelante, es importante. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Esta es una seguridad en el apostolado de Pablo. Y podríamos decir también una de las primeras credenciales que Pablo muestra entonces también frente a las acusaciones que le hacen. Pablo no tiene temor en el hecho de ser puesto a prueba. Ve que el ejemplo junta con lo que decíamos delante. Pablo no tiene temor en ser puesto a prueba, en ser puesto delante, digamos, de un interrogatorio. Pero sí él procura definir los criterios correctos para este interrogatorio o evaluación. Él dice, si se evalúa, que sea de acuerdo a la realidad, que sea de acuerdo a nuestra pertenencia a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, dice el apóstol. Antes había dicho, si alguno cree que es de Cristo, oigan, nosotros también pertenecemos a Cristo. Si había algunos entonces en Corinto que sacaban a reducir las credenciales espirituales, como habíamos dicho, que conocieron a los apóstoles, que salieron de la iglesia de Jerusalén, que Dios los había utilizado para hacer milagros, que tenían mucha más experiencia que Pablo, etc. Ellos debían recordar que Pablo se había encontrado con el Cristo resucitado, que Dios lo había comisionado a él para ser un instrumento para llevar su mensaje a las naciones, que Dios en quien le había entregado aquella comisión. Pablo no es que se lo estuviera inventando en nuestra palabra, Pablo no es que les estuviera contando el cuento. Pablo, de cierta manera, y me gusta verlo así, apuntaba a Cristo. Frente a las acusaciones apuntaba a Cristo. Pablo tenía una autoridad espiritual con respecto a ellos que solo había sido dada realmente por Dios. Necesario también en nuestra actualidad, queridos, queridas. No podemos creer a todo el que hable en nombre del Señor, pero que entonces contradiga su divinidad con el mensaje. A veces en el buen deseo de aprender de la palabra y realmente poder velar en ella, algunos prenden la televisión y buscan, tal vez en YouTube a esta altura, a personajes llamativos que usan la palabra y hablan en nombre del Señor. Y como se dice, le empiezan a seguir en las redes sociales. Pero luego ellos comienzan a pedir que les envíen dinero para pactar con el Señor, lo he escuchado. Oiga, y se le colocan hasta el nombre a los billetes, eso lo he escuchado. Es una realidad y pasa aquí cerquita de nosotros, a la vuelta de la esquina. Se personifica el dinero, se pretende entonces también este tema muy claro en el libro de Job, que delante también se aludía, este tema que creían los amigos en cuanto a lo que significaba la siembra y la cosecha. O el tema también que se ve en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que se siembra, entonces también se segará. Ellos lo atribuyen al dinero. Es necesario, se da cuenta, identificar las señales entonces también de quien sirve a Cristo y quien no. Es necesario advertir. Es una realidad que también nos ha tocado vivir
de cerca, más cerca incluso de lo que pensamos. Claro, los hermanos ofrendan a veces sumas de dinero extravagantes sin hacer ninguna pregunta. Siguen a estas personas que se hacen llamar falsos profetas, mal llamados apóstoles. Hasta dejan, por eso se lo decía también, la comunidad de fe para seguir estos programas, ¿se da cuenta? Es necesario distinguir, y voy a enfatizar esto, es necesario distinguir las señales de un servidor cristiano, de un servidor de Cristo. El fundamento del servicio de esta persona y de nosotros debe estar siempre en Jesús. En Jesús. Fuera de ese fundamento, entonces lo demás, como cantamos y la palabra nos ampara en aquello, todo lo demás entonces será agregado, todo lo demás entonces fuera de eso será arena movediza. Todo lo demás entonces serán adornos o pompa que no tiene que ver con Dios. Nuevas revelaciones, líderes super espirituales, personificación del dinero, y parece que a medida que se desarrolla la imaginación humana, más cosas aparecen. Pablo se remite sencillamente a Cristo en todo esto. Pablo dice, allí está Cristo, Él nos dio la posibilidad de servir. En su caso, el de ser portavoz o de ser embajador, ¿no es cierto? Decíamos tiempo atrás. Embajadores, representantes de este Señor. Él era embajador también comisionado para entregar el mensaje, ¿no es cierto?, que Él deseaba. Porque a propósito también sería para nosotros una credencial de su servicio. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, una autoridad otorgada, fíjense, por Dios. ¿Cómo distinguir entonces una autoridad falsa de una autoridad verdadera? ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? El apóstol dice, ustedes miren sencillamente, ¿qué les pasa a las personas que escuchan a los falsos apóstoles? Son liberados, se convierten en personas que aman, se convierten en personas que se entregan en servicio, se convierten en personas felices, íntegras, son ellos fortalecidos, son ellos ayudados, son ellos desatados o liberados. ¿Qué les pasa? ¿Qué está ocurriendo? A Pablo se le dio autoridad espiritual en relación a los hermanos, pero él decía, y este es el distintivo, no para destrucción, sino para edificación. Para edificación. Hay un contraste, ¿se fijan? Tiene un buen propósito, pero también la autoridad, esa autoridad trae entonces un buen fruto. Es necesario examinar la situación, no simplemente creer a los falsos profetas o falsos maestros también de nuestra actualidad. Probar cuál es su base, probar cuál es su fin, probar cuáles son entonces sus frutos. Es necesario, querida iglesia, es necesario. No simplemente creer, seguirles, dejar la comunidad. Es necesario. La autoridad espiritual de quien sirve a Cristo debe encontrarse escondida en Él. Desde ahí entonces que toda exhortación, todo consejo, toda amonestación, que a veces puede parecer severa, no se ocupa para asustar a otros, como dice el versículo 9, sino que se ocupa para edificar. Para edificar. Ahí está la diferencia del modelo de autoridad de la iglesia con la de cualquier otro modelo, tal vez empresarial, o incluso, diría el Señor, con cómo se enseñorean las naciones, los líderes de las naciones, de quienes viven bajo de ella. Hay una diferencia, hay una diferencia. Cualquiera sea el campo de nuestro servicio cristiano, tenemos el llamado de animar y de edificar a otros.
edificar a otros. El ejercicio entonces también, ahora, de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que Dios le ha dado a usted, no tiene como meta la autopromoción, aumentar egos, impresionar a las personas, sino edificar a otros, edificar a su hermano, procurar ver crecer entonces también la iglesia en unidad. Se fija, siempre Dios de manera amorosa nos entrega, nos provee, de esa forma nos llamó, pero también en cuanto a lo que es el servicio, lo que Dios quiere como propósito para nosotros, nos da estos dones. Si usted no lo ha descubierto, ore al Señor. Si usted no ha visto entonces a qué Dios lo ha llamado, yo le informo, usted tiene una parte aquí en el cuerpo de Cristo. Tiene una parte y es igual de importante que las otras. A usted Dios lo ha llamado con propósito. Y quiere que ese propósito entonces usted también lo use para, en este caso, ver crecer, fortalecer la iglesia que a Él le pertenece. Amén. Es de Él la iglesia. En el genuino deseo entonces de ver crecer a los demás en su fe, que los lazos interpersonales sean estrechados, fortalecernos para salir adelante, queridos, queridas, cuando hay debilidad o confusión, cuando hay enfermedad, fortalecernos, facilitar el crecimiento en unidad del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, hermanas y líderes aquí presentes, no nos entretengamos en algo fuera de aquello. No nos entretengamos en otras cosas que sabemos que no van a traer fruto. No perdamos tiempo allí. ¿Para qué? Si no, ayudémonos a que con nuestro quehacer la iglesia de Cristo sea la beneficiada. El Señor me ha dado gran convicción que ese es el deseo que quiere para esta iglesia. No solamente verles crecer numéricamente, sino en cuanto a la profundidad y el conocimiento de quién es el Señor. Esa ha sido la visión y la misión en la que hemos pretendido trabajar. Eso es lo que Dios también nos ha dado y procuramos también para ustedes. A considerar la pauta así de nuestra realidad contextual, hay que salir fuera de estas cuatro paredes, muy de acuerdo, pero tenemos que salir bien asentados, bien afirmados en la palabra, para entonces no hacer por hacer, sino hacer con motivo. Desde allí daremos gloria a Dios en todas nuestras actividades personales y de la iglesia. Pablo procuraba que el contexto de esa autoridad primero entonces fuese una vida como la de Cristo. Pertenecía a Él. Somos de Él. Vimos ya que se le acusaba de ser alguien en sus cartas, otra en persona, y ahora de forma similar en los versículos 10 y 11 asevera que Él es coherente, pero así también la disposición para hacer algo con aquellas personas. Lo segundo de este servidor cristiano es que tiene la convicción de que su servicio ha sido algo dado realmente por Dios. Mira el versículo 2 y 13. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. En la NBI dice así, el versículo 13. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Le advertíamos también anteriormente que esta palabra se repite, el jactarnos, incluso en la diferencia de versiones. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, a lo que Dios nos ha dado según su medida, en la cual ustedes también están
incluidos. Cuando oiga entonces a alguien presumir en demasía o alardear lo que ha hecho por Cristo, debe haber una alarmita en nosotros. Debe prenderse una alarmita. Yo lo coloco como una imagen de alarmita, es el Espíritu del Señor que a nosotros nos advierte. Lo veíamos también en el estudio el día jueves, el discernimiento espiritual. Dios también nos hace clic y nos ayuda a advertir entonces que aquellas cosas no son correctas. Más aún, cuando se presuma o se alardee en demasía de lo que se ha hecho por Cristo, debemos tener cuidado. La información está bien, identificar quiénes somos, nuestro nombre, dedicación, etc. Pero está fuera de lugar la promoción que algunas veces se hace con términos extravagantes. Denota en verdad faltas o necesidad, búsqueda de aprobación, incomprensión de lo que realmente significa la mayordomía, algo que ha sido dado por Dios. Nosotros nos ceñiremos a los límites de lo que Dios nos ha dado, ¿se da cuenta? Nos ceñiremos a los límites de lo que Dios nos ha dado. Fuera de eso, entonces, hay que trabajar y ver entonces el área en que tal vez aquella persona necesita ser fortalecida, viendo entonces la necesidad que realmente existe. Porque, queridos, queridas, fuera de las recomendaciones extravagantes, la recomendación del Señor siempre será la mejor. La recomendación de Cristo siempre será la mejor. No hay sensatez en la comparación. Algo propio de la cultura que nos rodea y que a veces se nos inculca desde pequeño. Yo al preparar esta reflexión me reía un poco y siempre hacemos la imagen con mi esposa. Tiene un poco a veces de pecado. Hijo, ¿cómo te fue en la prueba? Me fue más o menos, mamá. Pero a mis compañeros les fue igual o peor. La típica, la comparación. Les fue peor. Les fue peor. A todo el curso les fue así. Nacimos compitiendo con nuestros hermanos. Incluso hacen hasta imágenes un poco para reírse de esto. ¿Cuánto tiene milimétricamente el vaso? Uno al lado del otro. ¿A quién le dieron más? Se cuentan hasta los granos del arroz. La comparación, la competición. ¿Qué nota se sacó mi hermano? ¿Quién abraza más a la mamá? Luego fuimos introducidos en un sistema educativo que parece que fomentó la misma idea de competir. Salimos a trabajar lo mismo, la competencia, la comparación, siempre viendo al que está al lado. Pareciera ser un elemento indispensable, incluso indispensable, para sobrevivir o para realmente avanzar. En cada etapa creímos, y me incluyo, que es necesaria esta comparación de nuestra vida con la de los demás. Pero aquí debemos hacer un pequeño quiebre. Dios nos ha dado una identidad a nosotros singular y única. Una personalidad única. Usted es un ser valioso ante Dios por quien es. Tal como usted está, tal como usted es, con lo que Dios ha puesto en usted. Debemos aprender a aceptarnos, aceptar aquello y no buscar entonces procurar ser otros que realmente no somos. Dios a usted lo ha hecho tal cual como Él quiere. Características físicas, personalidad, carácter, tal como Él quiere. El problema principal de esto es que nosotros escogemos a veces con quién compararnos. Y inevitablemente las comparaciones las realizamos con aquellas personas que nos dejan bien parados. Para ver si somos generosos, nos comparamos entonces con aquellos que nunca dan. Para saber si somos pobres, nos comparamos con los que tienen más. Para ver si somos trabajadores, nos comparamos con los que trabajan menos.
Las comparaciones, queridos, queridas, nunca nos dan un cuadro acertado realmente del verdadero estado de nuestra vida. En el reino de Dios es diferente, ¿o no? Morir para resucitar, ser el último para ser el primero, ser pequeño para ser entonces engrandecido por Dios. El reino de Dios es diferente, es contracultura. Pablo afirma entonces que los que han caído en comparaciones carecen de entendimiento. De ahí que entonces señala en el versículo 13: no limitaremos en cuanto a jactarnos al campo de lo que Dios nos ha asignado o nos ha dado según su medida. ¿Cuál era ese campo? ¿Cuál era el campo de Pablo? El apostolado. ¿Quién se lo había dado? Dios. Como si dijera, el límite de nuestra jactancia propia es realmente lo que Dios nos ha dado. Fuera de eso no hay más que jactarse. Es Dios. Es Dios. Es Dios quien nos ha dado este ministerio. ¿Qué jactancia? ¿Qué mérito propio? ¿Me entiende? Si vino de Dios, si de Él se trata todo esto, remitimos lo que tenemos entonces a Él. Es importante tener la convicción que los dones, los talentos, las vocaciones en los cuales servimos es algo que Dios nos ha dado. Muy importante. Todos servimos a Dios de alguna manera. Era la primicia inicial. Él nos ha equipado para esto, pero además ya nos ha puesto donde quiere que lo desarrollemos. Iglesia, hogar, familia, universidad, etc. Por tanto, si reconocemos que ha venido todo esto de Dios, no usemos objeciones. No usemos objeciones. Sino sintamos el gozo, la alegría por la consideración que Dios nos ha tenido en permitir que nosotros le sirvamos. Es un gozo tremendo, queridos, queridas. Yo sé que lo han experimentado. Gozo da servir a Cristo. Me parece. Es un gozo, es una alegría, es un tremendo aliento servir a este Señor. Nuestra jactancia debe estar en reconocer que todo esto lo ha hecho Dios, que incluso este servicio y lo que somos, Dios lo ha dado. Las glorias del Señor, las glorias de Él. Lo tercero de este servidor cristiano es que tiene su gozo en ver a Dios obrar. Reconoce su mérito. Versículo 14 hacia adelante. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado. Pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, que maduren, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. Vuelvo a reiterar. También anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pero si alguno quiere jactarse, a eso iba apuntando Pablo, si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Después de varios inconvenientes que Pablo tuvo para llegar hasta la iglesia de Corinto, eso también usted puede leerlo en el libro de Hechos. Se le hizo problema para predicar con libertad en Filipos, Tesalónica, Berea, hasta que el libro entonces de Hechos nos narra que pudo finalmente llegar a esta ciudad, predicar allí. Es decir, Pablo no se estaba extralimitando. Pablo en primer lugar había llegado hasta ellos, a diferencia, si ustedes van haciendo la idea, con los falsos apóstoles. Pablo había llegado con el Evangelio hasta ellos. No había extralimitación, que era la crítica.
Dios había marcado a Corinto para Pablo y entonces allí lo había mandado. Y esto fue evidente para toda esta gente. Sin embargo, por las palabras de los falsos maestros alude que ni esto era realmente motivo para poder jactarse. Tampoco en trabajos ajenos, tampoco en sí mismo. Tenía la esperanza de cuando su fe creciera, ellos podrían ver realmente la realidad, sería quitado el velo. Cuando crecieran en su fe podrían ver el testimonio realmente de lo que Pablo era. Así Pablo entonces cierra esta parte de su defensa con la síntesis de los versículos 17 al 18, al decir que siempre que alguien presuma, tiene que ser con lo que ha hecho el Señor. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto barre entonces con las evaluaciones que a veces hacen las personas de su propio servicio. Esto no se escucha de Pablo. Él se complicó por tener que hablar de sí mismo. Pablo se incomodó y solo habla de sí mismo porque es la clase de argumentos que realmente estaban diciendo en contra de él. En todas partes reconocía que lo único que cuenta es lo que Cristo ha hecho a través de él. No desea gloria para sí mismo. Él descansa, él confía en Cristo. La recomendación, la jactancia realmente está en él. Está en Cristo. Está relacionada siempre con Dios. La autoridad, el ministerio, la llegada a Corinto fue obra del Señor. Él ha hecho todo esto. Es Él quien merece la gloria, honor. Es Él a quien debemos mirar. Es Él a quien debemos procurar servir. Cuando vemos a Cristo y vemos entonces incluso hacia atrás su obrar, no podemos dejar de estar agradecidos. No podemos dejar de ser humildes en esto. Tal como Pablo podríamos decir, qué mérito nuestro, qué jactancia nuestra. Es el Señor. Es el Señor. Mirémosle a Él. Démosle gloria a Dios por lo que hacemos. Miremos a Cristo. Sirvámosle a Él con alegría. No es lo que hacemos lo que marca la diferencia en absoluto. Eso puede ser a veces tiempo perdido a los ojos de Dios. En lo que Él hace a través de nosotros. En lo que esperamos que Él haga. En lo que Él promete hacer lo que cuenta. Lo que Dios ha dicho de ti, lo decíamos, lo que Dios ha dicho de ti. El mayor gozo del servidor cristiano es ver a Dios obrando. Reconocer lo que ha hecho, pero también confiar en lo que hará. Por tanto, nuestra verdadera evaluación como servidores de Cristo es mirar el pasado y decir gracias a Dios por lo que pasó. Gracias a Dios por lo que pasó. Yo no lo hice. Fuiste tú, Señor, quien lo hizo a través de mí. Estoy agradecido por el privilegio de tener la oportunidad de ser un instrumento en tus manos. Y créanme que yo soy el primero en decir esto. En estar agradecido, pero también en ese orden de recordar estas verdades. El Señor nos sacó de las tinieblas, de los vicios, de la angustia, del vacío existencial que había en nuestro corazón, del no querer continuar. De los pecadores, diría Pablo, yo soy el primero. Cuánto nos alienta el ver a Dios obrando. Cuánto nos lleva esto a ver de una manera equilibrada nuestro servicio. Siempre nos hace bien. Yo le daba la idea a los jóvenes cuando
retrocedamos al pasado, que esto no sea material para que el enemigo a nosotros nos culpe por uno u otro motivo. Lo que tú hiciste estaba mal, mira quién era. No. Cuando mires al pasado, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Reconócele allí y entonces vuelve hasta acá y aliéntate para poder continuar. Que no sea fuente de crítica, que no haya acusación, eso no es de Dios. Es de Dios el reconocer su gracia, el reconocer de que hemos recibido por gracia la gracia y debemos entregar entonces también ahora esa gracia en este presente. La gracia de Dios en nosotros. Para ir finalizando, la obra de cada uno de nosotros va a tener que ser evaluada sola, sin más punto de referencia que los parámetros eternos establecidos por Dios mismo. Cuando nos presentemos delante de su trono no podremos señalar debilidades, ni las debilidades de los demás, para que nuestras propias flaquezas no parezcan tan importantes. No podremos apuntar las críticas que nos hicieron, y más aún, sea Dios por sobre todo quien nos dé su aprobación. Que permitamos que sea Dios quien haga una evaluación más acertada de nuestra persona. Si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es apropiado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel Dios alaba. De esa manera entonces Dios nos ayude a evaluar nuestro servicio a la luz de estas verdades, querida iglesia. Que nos examinemos, que abandonemos cualquier tentación de competir. No estamos aquí para eso, sino para edificar. No estamos aquí para competir, sino en humildad reconocer la bondad del Señor en nosotros, en perdonar, en ver vidas transformadas, en ver vidas que crecen en su estatura y en su madurez en Cristo, en gozarnos por la transformación que Él está haciendo con nosotros y con los que vendrán, en dejarnos ser guiados realmente por Él para llevar adelante su reino, para que se haga también entonces su voluntad aquí en la tierra. Amén. Póngase en pie, oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, por el recuerdo amoroso, Señor, que siempre nos hace y en esta hora has traído a nuestra memoria en cuanto a la forma en que tú, Señor, deseas que te sirvamos. Eres tú, Dios mío, quien nos ha llamado a cada uno de nosotros de manera especial, quien nos ha entregado dones y tareas, Señor, para cumplir. Señor, ayúdanos para hacer esto de manera responsable, sin competir, sin envidia o conflicto, Señor, entre uno y otro, sino que estemos gozosos, Señor, contentos en trabajar en lo que tú has deseado, Señor, que hagamos. Dios mío, y en este camino siempre reconozcamos de que el fruto y la cosecha serán siempre obra tuya y no nuestra. Siempre, Señor, obra tuya, no nuestra. Afirma nuestra fe, Dios mío, para poder pensar con gozo en todo lo que has hecho en nuestras vidas. En todo, Señor, incluso en lo que harás. Gracias por sobre todo, Señor, por este gran privilegio de ser llamados tus colaboradores, por permitirnos, Señor, servir, por la gracia, Señor, que hemos recibido. Recibe gloria, recibe, Señor, tú el honor, recibe, Señor, tú la alabanza, que te entregamos, Señor, solamente a ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Estamos haciendo.
gracias al Señor por su palabra. ¿Le gustó la palabra que el Señor tenía hoy día? Amén. Amén, ¿no es cierto? Tenemos que ser buenos hijos y como el Señor nos alimenta, alimentarnos de lo que Él nos da cada domingo, ¿no es cierto? Vamos a cantar un himno extra, por mientras que también llegan los niños, los jóvenes. Yo voy a pedir a mi hermana Raquel si nos puede ayudar para cantar el himno 111, Gozo da servir a Cristo. Así que para que esté también ahí acorde a lo que escuchábamos en esta mañana. Les invito a que se coloquen en pie. Gracias al Señor, sin duda, por el servicio que Él nos permite entregar, como decía mi esposa, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, cada uno, pero qué bonito, qué gratificante verlo también como un servicio para el Señor. Así que agradecemos al Señor en esta hora por su palabra, por alimentarnos también de ella. Vamos a seguir cantando el himno número 113. Cristo.
amaba, yo te amo más. Vamos a continuar entonces. Vamos a cantar una vez más al Señor el himno número 110. De paz inundada mi ser, ya sé, ocurra la ofranda aflicción, mi suerte cualquiera que sea por esta paz con la que Él nos inunda cada día. Amén. Que esta pueda ser también una realidad en sus vidas. Durante Amén. esta semana, que el Señor les dé paz, que esté inundada de paz su senda y que podamos decir también estamos bien con el Señor. Amén. Para despedirnos le voy a pedir a mi hermana Norma si por favor nos puede llevar en esta última oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor Jesucristo, por tenernos reunidos esta mañana para alabarte y glorificar tu santo nombre. Mira, Señor Jesús, todo lo que se ha
también es para la honra suya, Padre. Amén. Bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesucristo, porque viniendo a tu casa de oración, sabemos que nos vamos bendecidos y llevamos bendiciones a nuestro hogar, en nuestras familias, porque usted nos hace cambiar, porque trabaja con cada uno de nosotros, Señor, porque eres el que nos conoce lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Señor. Guíanos siempre, mi Dios amado. Te agradecemos, Señor, por este precioso día que entregaste, Señor, para alabar y glorificar, Padre mío. Señor, bendice a nuestro pastor, precioso mensaje, Señor, que nos ha entregado. Todo hemos recibido, Señor amado, porque usted nos ha preparado, Padre, para recibir este alimento espiritual. Queremos pedirte que nunca desmayar, que siempre nos dé esta fortaleza, esta salud, Señor, por estar en tu casa de oración. Bendice a todos nuestros hermanos, a los que no pueden estar, a aquellos que están enfermos. Sabemos que todas las peticiones han sido recibidas. Queremos irnos con gozo para nuestro hogar, Padre. Bendice a nuestro pastor Fernando, igual que su esposa, su familia. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.